ustedes, buenas tardes. El tema que nos convoca es un tema de actualidad y permanente. Sabemos todos que la ley 24.557 tuvo una importante modificación con el decreto 1238 del año 2000. Después tuvo la complementaria de la 26773 y ahora la última de la 267. A los dichos de Mario Ackerman, que hemos escuchado muchas veces decir, es una de las normas que mayor planteo de constitucionalidad ha generado. Y a los dichos de Mario, así, a los dichos de Miguel Ángel, ha sido el emparche del emparche del emparche. Así que vamos a escuchar a los dos, creo que mayores expertos en el tema que tenemos. No hace falta que los presenten, ya que todos saben que son excelentes profesores de posgrado, los dos, tienen numerosa cantidad de artículos, libros publicados, permanentes colaboradores de la asociación, sin costo para la asociación siempre. Y bueno, recorren las universidades dedicándonos y tratando de clarificarnos siempre qué hacer. Y creo que todos, por los caras que están acá, todos están. Como dice el doctor Miguel Ángel Maza, como dice el doctor Mario Ackerman. Así que, primera media hora para el doctor Miguel Ángel Maza, segunda media hora Mario Ackerman. La idea es no interrumpirlo y después sí, abrimos el panel de preguntas para que sea más fácil. Bueno, muchas gracias por la presentación. Decirlo a Mario, es una ventaja que uno lo presente una amiga, ¿no? Me hace más fácil. Bueno, efectivamente no se puede hablar de esta ley o de este sistema normativo sin hacer calificativos como los que resumió Ana. Seguimos en presencia de un sistema normativo que fue mal construido. Como alguna vez dijimos, fue construido contra la Constitución, de frente a la Constitución. Y no solo tuvo una enorme cantidad de planteos de inconstitucionalidad, sino que se declaró una enorme cantidad de normas inconstitucionales. O sea que no fue un tema solo de debate doctrinario, sino que la realidad nos mostró que la crítica era certera. Yo suelo decir que a partir del año 2009, con el decreto 1694 del 2009, el régimen inició un giro interesante que modificó el statu quo en los aspectos de prestaciones económicas. Y suelo rescatar también, como también lo hace Mario Ackerman, el régimen de prestaciones asistenciales, que es una de las cosas que uno puede remarcar que han significado un avance. En el viejo sistema retributivo de las leyes 9688 y 24028, aunque las normas preveían el deber de dar reparación en especie, esto no se hablaba, o sea, esto no funcionaba en la realidad, salvo algunas empresas que tenían empresas aseguradoras que por otra parte brindaban una asistencia económica, pero era una cosa invertebrada, y en los hechos nosotros no hablábamos de eso, no se hablaba en los congresos, no se discutía en los pleitos, etc. Y aun cuando el balance, pese a que ya pasamos el cuarto del siglo, sigue siendo deficitario, yo esto lo remarco como un paso adelante que hemos dado. Hoy el sistema permite que la gente exija ser atendida y curada. Muy poco explotado está esto, quizás por razones que tienen que ver con el modo en que se ejerce la profesión, pero es algo que está y es interesante. Mario ha dicho más de una vez que ese sistema de prestaciones le ha salvado la vida a más de un trabajador. No sé si es tan así, pero sí sé que le ha salvado una mano o un pie a más de uno, efectivamente. Pero lamentablemente tenemos que seguir en una visión crítica porque el sistema dista de haber llegado a un nivel que nos permita estar satisfechos con él. Como digo, la reforma que introdujo el 1694 en el 2009 en el sistema de prestaciones económicas provocó, en conjunto con luego la 26773, un cambio interesante en materia de prestaciones que hace que hoy tengamos unos valores indemnizatorios muy razonables, quizá los más elevados en la historia de los últimos 50 años. Pero hoy lo que nos convoca es un tema que quizás es de las grandes rémoras de este sistema, que es el procesal. Hoy estaba buscando en el Arcón de los Recuerdos, y fue en 1986, cuando yo era muy joven, tenía bastante pelo, y ya el profesor Ackerman era un hombre de experiencia, y en uno de los... Claro,
Y en uno de los primeros congresos a los que asistí de la Asociación Argentina fue en Salta la Linda, era presidente don Máximo Daniel Monzón, y yo presenté una ponencia que era, o la llamé, la inconveniencia de las instancias administrativas jurisdiccionales. Entonces yo lo releí, y si bien estaba dirigido esencialmente a la cuestión jubilatoria, a las cuestiones que en esa época atendía la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como alzada del sistema administrativo, también son aplicables en esta materia. Entonces yo quiero empezar diciendo que, aun cuando no sé si este país va hacia un futuro de república, porque escucho cosas en los medios que me aterran, en la esperanza de que sigamos teniendo una república, yo creo que el ideal es que el Poder Judicial sea quien resuelva todos los conflictos que las personas tienen fundadas en derecho. Pero hay un problema, y es que este país, ni siquiera a partir de la vuelta a la democracia, ha logrado, o ha intentado siquiera, mejorar sustancialmente el sistema jurisdiccional. Tenemos pocos tribunales aún juzgados en relación al crecimiento demográfico, y ni hablar en relación a la nueva cultura que hay a reclamar. 20, 30 años atrás, muchísimas cosas no se reclamaban. Hoy hay una mayor conciencia y esto hace que la litigiosidad haya crecido en términos intrínsecos. Y no solo tenemos pocos tribunales, pocos juzgados, piensen ustedes el caso de la provincia de Buenos Aires, que si lo miramos desde otro planeta, liberado de prejuicios, es algo patético, ¿no? Es decir, para solucionar el problema partimos los tribunales que tenemos y hacemos 3 por 1. Parece una cosa demasiado pueril, demasiado sencilla. Y la provincia de Buenos Aires tiene un déficit extraordinario, que hemos subvencionado los tribunales de la capital federal. O sea, durante mucho tiempo, cada vez que discutimos el artículo 24 de la 18345, el problema era ¿y qué hacemos con la provincia de Buenos Aires? Porque la capital atiende una enorme cantidad de pleitos que deberían tramitar en la estructura provincial, que explotaría si se modificase el artículo 24. Pero además de que tenemos pocos tribunales, los tribunales no están dotados de los recursos necesarios. Las pocas mejoras que se han introducido en materia informática han sido hechas de una manera muy brutal. En primer lugar, sin brindar capacitación al personal, a los funcionarios, a los jueces. Es gracioso recordar alguna de mis experiencias de ver que el sistema capacitaba a 2 personas por juzgado, y ellos luego tenían que redistribuir ese conocimiento en una materia tan específica como la informática al resto. Yo nunca fui capacitado por el Poder Judicial, así estoy. Y la realidad es que todos nuestros tribunales de trabajo, los que yo conozco, los de la capital federal, los de la provincia de Buenos Aires, los de Tucumán, Salta, Entre Ríos, Río Negro, están abarrotados de pleitos. Son excepcionales las justicias locales con poca litigiosidad, muy excepcionales. Y la duración de los pleitos es extensísima. El promedio de duración aquí en la capital federal excede lo razonable. Y en la provincia de Buenos Aires es muy dispar. Hay algunos tribunales que funcionan velozmente, pero muchos fijan vistas de causa a 2 años, sin que se sepa si se va a poder realizar o no, si se va a poder dictar por ahora lo que se llama el veredicto o no, porque si uno de los jueces se incapacita, fallece, renuncia, se jubila, esa vista de causa hay que tomarla de vuelta. O sea que es un problema. ¿Por qué digo esto? Para explicar por qué, sosteniendo que una república debe atribuir a su poder judicial la resolución de los conflictos contenciosos, estoy más abierto a aceptar el funcionamiento de comisiones médicas en los términos de la doctrina que fijó la Corte Suprema de Justicia, no en 1960, que es el precedente que todos conocemos, Fernández de Arias o Corio, sino en que ratificó en 2005 mediante el fallo en la causa Ángel Estrada y compañía Sociedad Anónima contra Secretaría de Energía y Puertos de la Nación, 5 de abril del 2005. Cuando ese tema se debatió, que no era un tema de la ley de riesgos, sino un tema relativo a la privatización del servicio eléctrico nacional,
pero con muchas similitudes. La ley de privatización del servicio eléctrico tiene muchas similitudes con la 24.557, como por ejemplo privar al damnificado de una acción civil por daños y perjuicios, civil al 31 apartado 1, atribución de competencia a la administración, en ese caso era a la del secretario de Energía de la Nación. Yo estaba convencido de que esa corte, que creo que fue una de las mejores integraciones que recuerdo, al revisar la doctrina de Fernández de Arias, la iba a dejar atrás. Después de todo, Fernández de Arias fue resuelto con la mayoría mínima, por 3 votos contra 2, y más de una vez he dicho que cuando lee el voto en disidencia del ministro Bofi Boyero, es muy difícil no coincidir con él. Y además, ese fallo fue dictado en un contexto histórico muy especial que tenía que ver con la forma de gobierno que hubo entre 1945 y 1955 y que a la Corte en 1960 le tocó desentrañar o destrabar. Yo creía que en el 2005 esta Corte iba a decir no, pero la Corte dijo sí. Les recuerdo a todos que en Ángel Estrada la Corte dijo es válido que por ley se le transfiera una función jurisdiccional a un órgano administrativo. Eso ya lo había dicho en Fernández de Arias, que tenía que ser por ley. Ratificó también que además de existir esta delegación, tenía que estar garantizado un debido proceso, que fuese un auténtico proceso y no una farsa, como muchos procesos administrativos son. Por ejemplo, si uno quiere impugnar la falta de actualización de un haber previsional, tiene que pasar primero por la instancia administrativa, y eso no es un verdadero procedimiento. Sería mucho más fácil que uno lo presentara en la ventanilla A, le pusieran un sello que ha denegado, así puedo apelar. El tercer requisito, que ya estaba en Fernández de Arias, era que ese procedimiento en el que un tribunal administrativo resuelve tenga una instancia de revisión judicial amplia como mínimo. En Ángel Estrada, la Corte avanza muchísimo incorporando nuevos elementos. Pero la primera pregunta es, ¿por qué la Corte se inclinó? Una Corte de juristas se inclinó por ratificar esa doctrina en otro momento histórico tan distinto, 45 años después. La Corte lo dice expresamente, se nutre del pragmatismo del derecho anglosajón, más específicamente del modelo norteamericano. Es cierto que nuestra Constitución Nacional, cuando estableció la cláusula de exclusión de toda actividad jurisdiccional por el Poder Ejecutivo, no siguió el modelo de la Constitución norteamericana, sino el de la Constitución chilena, que seguramente inspirada por Juan Bautista Alberdi, en esta materia fue muy dura y muy tajante. Lo que explica que en Estados Unidos esto no sea un problema desde el punto de vista judicial y constitucional, y aquí sí. Aquí hay una fuerte tensión entre lo que dice la Constitución o lo que prohíbe la Constitución y lo que la Corte ha admitido en 1960 y ratificado en el año 2005 en Ángel Estrada y también en una causa vinculada al servicio del gas, litoral de gas Sociedad Anónima. Yo vi con asombro aquel fallo, pero celebré que por lo menos se le agregaran nuevos requisitos. Estos nuevos requisitos son la exigencia de que la delegación sea fundada exclusivamente en buenas razones, en razones objetivas, digamos, para mejor resolver cierto tipo de controversias y no por la mera voluntad del Poder Legislativo. Y que esas materias se justifica delegárselas a cuerpos expertos, como lo llama la Corte, únicamente en lo que hace al corazón de una materia que sea técnica o científica. Esto lo dice con mucha contundencia la Corte a través de sus distintos votos en Ángel Estrada. En ese caso lo que se discutía era decidir si Edesur había incumplido el contrato de suministro eléctrico, y esta es una cuestión técnica que podría, según la Corte, ser inteligente atribuírsela a un órgano externo. En el caso concreto, la Corte dijo aquí no hay una correcta delegación porque la ley se lo daba, le daba la competencia al secretario de Energía y no a un cuerpo externo. Solo, dice la Corte, puede delegarse esto, y la única razón que lo explica, repito, es ese pragmatismo. Y con los años, ese pragmatismo me pareció aceptable.
He tenido alguna experiencia en tribunales, 15 años como juez de primera instancia y 12 años como juez de cámara, y 3 años y 3 meses como juez de un tribunal de la provincia de Buenos Aires, tribunales donde reina la inmediación, y he terminado aprendiendo que el sistema pericial es muy peligroso. Aquí en Capital Federal tenemos listas de especialistas, pero en el interior del país no. Hay provincias como Tierra del Fuego en la que hacen acuerdos con Santa Cruz o con Chubut, y cada tanto viajan un grupo de peritos de otra provincia en base a un acuerdo interjurisdiccional y aprovechan en una tarde o 2 tardes y ven todo lo que pueden. Porque no tienen peritos, ya no tienen especialidad, no tienen peritos. Todos ustedes me habrán escuchado contar aquel caso que es real, de una audiencia de vista de causa en Zárate, donde el perito médico había sido citado, porque estaba muy bien impugnado, y no pudo explicar la diferencia entre una espondilolisis y una espondilolistesis. Y frente a la insistencia del tribunal, para que lo explicara, pidió un cuarto intermedio y a solas con los jueces nos dijo: miren, yo soy obstetra. Esto es verídico, ¿eh? Yo soy obstetra. Yo la verdad que no me acuerdo de la diferencia. Yo me acordaba porque había leído el manual de ortopedia y traumatología antes de entrar a la vista de causa, ¿no? Pero el pobre hombre no se acordaba. Yo la verdad que cuando me designaron perito, me ayudó el doctor tal, pero tendría que estar él acá para contestar eso. Esta es una realidad que yo he vivido. En los tribunales de la capital, en una época podíamos designar, los jueces, ¿no? Podíamos designar peritos que ya hubieran demostrado su eficacia, su conocimiento, no solo de la medicina, por ejemplo, sino también de la práctica forense. O sea, que saben fundar, etc. Después, por las actitudes de algunos pícaros, con unas formas larvales de corrupción, la Corte decidió que hay que sortear. Pero yo cuando era secretario, inclusive, cuando un expediente era muy complejo, decía: designa a fulana, o a mengano, o a sultano. Y de hecho, yo tenía una lista, siendo juez de primera instancia del Poder Interior, en un cuaderno yo anotaba peritos a los que no conocía, pero que había visto sus trabajos como muy buenos. Entonces los tenía agrupados, como para decir: bueno, viene un caso difícil, alguno de estos. Luego hubo que sortear y hemos visto cosas extraordinarias. En los últimos años han llegado los expedientes, por ejemplo, a la segunda, y cuando hacíamos una medida para mejor probar, simplemente diciéndole al perito: por favor, funde por qué afirmó tal cosa, les diría que el 60 o el 70% de los casos, al fundar, se daban vuelta. Cuando tenían que fundar y explicar, cambiaban de opinión. Esto hace que yo no confíe en el sistema pericial. Entonces me pregunto: ¿tiene sentido que llevemos todo a tribunales que están atosigados de expedientes, en los que la duración excede en 2 o 3 veces lo que la lógica de este tipo de créditos en discusión indica? Donde los jueces dictan sentencias sobre materias sobre las que no tienen conocimientos ni tienen por qué tenerlos, en los que terminan siendo resueltos por los peritos. ¿Tiene sentido que una viuda, para cobrar su indemnización del 248, tenga que esperar 3, 4, 5 años porque los tribunales están impugnados, cuando estas serían cosas que deberían resolverse en 6 meses o un año como mucho? Lo mismo un caso, un despido sin invocación de causa. Y desde el 2013 al 2018 yo he visto cómo los tribunales se anegaron, y aún juzgados y salas muy eficaces, con una mecánica de trabajo extraordinario, no pudieron con el alud. Entonces, me parece que ese no era el camino, en la medida que nadie, en el futuro inmediato, promete ocuparse de la problemática de la justicia, es decir, crear la cantidad de organismos que hagan falta para asegurar justicia en tiempo oportuno. Lo que nos espera es, en todo caso, 1 o 2 relatores más por sala, aumentando la delegación, reduciendo todavía más la participación inmediata de los jueces, o algún parche, como lo de la provincia de Buenos Aires, que soy optimista, me genera algunas expectativas, pero en definitiva es redistribuir los jugadores. No veo que a nadie le preocupe este problema en la política nacional, entonces no me parece que ese camino nos conduzca a algún lado. Entonces hay un premio consuelo.
yo entiendo que ese pragmatismo que la Corte rescató en Ángel Estrada nos permitiría una alternativa. Esto nació muy mal en 1995, una ley mal hecha, con malas intenciones. De hecho, la decisión plasmada en los artículos 21 y 46 de transferir las competencias a órganos administrativos y una apelación a la Cámara de la Seguridad Social solo escondía la clara voluntad de los autores inmediatos de la ley de que no intervinieran los jueces del trabajo. A veces en un encuentro en 1997 alguien lo dijo sin filtros, una especie de Alberto Fernández de la saga argentina. Dijo, no, nosotros necesitamos que los accidentes de trabajo sean un número cerrado, las enfermedades generales, porque si intervienen los jueces de trabajo ya saben lo que pasa. Van a decir que cualquier cosa es accidente. Más allá de que la justicia, por supuesto, se equivoca también, porque casi todos los jueces son seres humanos, es inaceptable esa crítica, ¿no? Es decir, bueno, que vaya a cualquier otro juez, pero nunca al de trabajo. Los federales en el interior, la Cámara de la Seguridad Social, tribunal que ya estaba abarrotado de expedientes en el año 1995, era una manera de evitar que intervinieran los jueces que saben de esta materia. Y además buscaba que no hubiera abogados, por supuesto. Curiosamente, esta falta de patrocinio de letrado obligatorio recién se corrigió en el 2015, al finalizar un gobierno de 12 años, que hizo varias cosas buenas en esta materia y sin embargo, solo a último momento, el decreto 1475 del 2015 introdujo algo que era elemental. Ahora bien, con esa doctrina de la Corte, a mí me parece que sería más factible que sigamos avanzando en mejorar lo que tenemos que en pegar el salto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la Corte Suprema de Justicia decidiera que la Ley 27348 es inconstitucional en cuanto mantiene el sistema administrativo, con las particularidades que ahora voy a reseñar, esto implicaría que todo debiera tramitar en la justicia como ocurrió hasta hace muy poco. Y que la gente tenga que litigar 3, 4, 5 años para encontrar una respuesta. Y hace un rato hablábamos de un caso donde la cuestión de la competencia está en la Corte hace 1 año y medio y decíamos, si el trabajador hubiera ido a las comisiones médicas, mal o bien se hubiera cobrado. En todo caso, ahora estaría discutiendo alguna diferencia. Las comisiones médicas cuando nacieron apestaban. Y probablemente sigan funcionando mal, depende. Yo a lo largo y ancho del país escucho en algunos lugares muchas críticas, en otros lugares por ahí me cuentan, no, aquí son prudentes, funcionan bien, pero a mí me parece que eso es manejable, porque es un número chico, es un número sobre el cual la Superintendencia de Riesgo de Trabajo podría trabajar muy bien, mejorándolas, capacitándolas, exigiéndoles algunos elementos, digamos, algunas conductas propias de un tribunal administrativo, cosa que los médicos de las comisiones médicas nunca se sintieron jueces. Es más, no tenemos claro, o no está claro, mejor dicho, algunos sí lo tenemos claro, si son funcionarios públicos o no. Nosotros pensamos que sí, que son funcionarios públicos que gozan de estabilidad absoluta por la doctrina de Madorrán, o de GI, pero bueno, no está declarado esto por todos lados. Entonces un médico de una comisión médica piensa que en principio, si no gusta lo que hace, le va a llegar un telegrama que diga: queda usted despedido, indemnización del artículo 245 depositada en su cuenta sueldo. La Corte, en Ángel Estrada, una de las cosas que exige para validar esta excepción a la división de poderes y a la prohibición constitucional es que la delegación hecha por ley en un auténtico procedimiento administrativo que garantice el debido proceso, con revisión judicial suficiente, solamente limitada a cuestiones que hagan al corazón de cuestiones técnicas, sean resueltas por cuerpos expertos en el corazón de esas materias. Y tienen que ser, dice la Corte, auténticos tribunales administrativos cuya independencia esté garantizada. La gran pregunta es si las comisiones médicas son órganos administrativos. Nosotros hemos sostenido desde el principio que les gustara o no les gustara, o nos gustara o no nos gustara, son órganos administrativos. ¿Reúne el concepto o la calificación de cuerpo experto? Sí, en principio sí, ahora vamos a ver con qué distinción. ¿Son un cuerpo colegiado? En principio sí, en la ley.
la reglamentación no cumple con esto y ahí es inconstitucional porque permite que el dictamen lo haga un solo médico. Incluso hay alguna resolución que ya ni me acuerdo si está vigente, que tiene una frase extraordinaria. Dice: el dictamen será realizado por el médico preopinante y luego se hará suscribir por otro. Frase textual. Lo que no queda claro es qué significa esto. Si es como si en la Cámara un juez hiciera el voto y le dijera: toma, che, firma porque necesitamos 2 firmas. Lo quiero leer. No, vos firmás. Es una locura. Ahí se está arreglando. Yo creo que estas cosas se pueden arreglar. Yo creo que con decisión política estas cosas se pueden arreglar y que es más fácil mejorar las comisiones médicas que repartir toda la litigiosidad en todos los juzgados y tribunales del país, que a su vez tienen que contar con una miríada de peritos a los que no conocemos. Peritos que egresan de las facultades modernas, en las cuales no siempre saben lo que tienen que saber. Yo me he cansado de ver contadores que en las peritaciones contables incluyen en el concepto de salario las asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Ciencias Económicas a lo mejor no se los explicaron esto con el cuidado del detenimiento. Y en medicina las cosas son mucho más complicadas, más difíciles de analizar. Cuando la Corte dice que este pragmatismo permite atribuirle a órganos administrativos con esas características la resolución de cuestiones que hace al corazón de una materia técnico-científica, esto está mal visto. Decimos: pero es un órgano administrativo. Pero seamos sinceros, en los hechos, los jueces delegamos o delegan en expertos, entre comillas, a los que el código llama peritos, porque el código distingue entre expertos y peritos. Expertos son los que no tienen título universitario. Pero se supone que un perito o una perito son personas que saben casi todo de lo propio, son especialistas. El adjetivo perito alude a esto. Y la realidad que yo he palpado en los últimos 20 y pico de años es que son muy escasos los peritos que merecen ese adjetivo, que saben realmente, en los cuales uno puede confiar. En realidad uno no debería confiar. Lo que el Código Procesal, todos los códigos del país nos exigen es que los peritos nos convenzan, nos expliquen algo tan bien que terminemos entendiéndolo y podamos tomar una decisión nosotros mismos. Esto en materia de medicina no es fácil. Muchas veces los conceptos son tan específicos, tan profundamente científicos, que nuestra formación cultural y académica no nos permite llegar a una conclusión. En todo caso, el perito nos va a convencer por su solidez, pero va a requerir una cuota de confianza. Cuando un perito me trae una resonancia magnética, de hecho el informe de una resonancia magnética, yo no estoy en condiciones de seguirla sus explicaciones. La verdad es que la mayoría de los médicos no saben leer una resonancia magnética, aunque no lo confiesan. Cualquiera de ustedes habrá visto inclusive que muchas veces van directamente al informe del radiólogo en materia de radiografía y mucho más en las resonancias magnéticas y en las tomografías. Entonces, pedirme que yo me convenza es pedirme mucho. Me pueden pedir que yo confíe en ciertos peritos. Y la realidad es que yo no confío en los peritos. Si a mí me dicen que una cuestión muy importante la tiene que resolver un juzgado o un tribunal con la opinión de un perito, en materia laboral, si en otras materias se puede compensar por la posibilidad de designar asesores de parte, pero en materia laboral no se logra. A mí no me da confianza. Quizá tengo un poco menos de desconfianza con un cuerpo experto, que tiene mucha experiencia, que están todo el día resolviendo lo mismo, y sobre los cuales puedo tener un control político y jurisdiccional. Jurisdiccional, porque la 27348 establece que las resoluciones de las cuestiones médicas son apelables ante los tribunales, ante los jueces ordinarios. Y político, porque digo, es mucho más fácil trabajar sobre un cuerpo orgánico, si hay decisión política, para capacitarlo, para enseñarles el arte de resolver, para enseñarles a ser objetivos, para enseñarles a fundar, que es lo que en general no hacen. En 2 líneas dicen, no tiene vinculación causal, o sí la tiene, y no lo fundan. Creo que es más fácil operar sobre cuerpos expertos de esta naturaleza que sobre un sistema difuso de peritos a lo largo y ancho del país. Pero atención además, porque sostengo que sí es inconstitucional este sistema, que sigue siéndolo desde el primer día, cuando en el artículo 21
inciso A, se le da competencia a las comisiones médicas para resolver cuestiones que no forman parte del corazón de la cuestión técnico-científica. Es decir, cuando le dice al perito, a la comisión médica que establezca si este hecho es un accidente de trabajo, es decir, si ha ocurrido con motivo, en ocasión o in itinere, para que diga si ha mediado caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo o extraño al trabajo, si ha habido dolor del trabajador, todas cuestiones ajenas a la formación académica de los médicos y que son propias de un juez y que no existe una razón pragmática para derivárselo a los médicos. En ese punto considero que sigue siendo inconstitucional el artículo 21 y que esas cuestiones necesariamente tienen que ser resueltas por los jueces. Algunos argumentan que la reforma que introdujo el decreto de necesidad de urgencia 1278 del 2000 y su consecuente reglamentación, el decreto 410 del 2001, que creó una especie de perito jurídico para los tribunales administrativos. Y esto fue legitimado, o mejor dicho, intentó ser legitimado por el decreto 1475 del 2015, cuando crea el cargo de secretario letrado en las comisiones. Esto requiere sostener, en primer lugar, que el secretario letrado no es un miembro de la comisión médica, del tribunal administrativo. Primero porque las comisiones médicas están formadas por ley, por la ley 451, si no recuerdo mal. No, 241, perdón. 241, artículo 51. Y entonces no pueden ser modificadas en su integración por un decreto, por lo menos en la república que yo conozco y la que aprendí en la facultad cuando se enseñaba Derecho Constitucional. Y segundo, que de todos modos, más allá de que no es un miembro más de la comisión, no habría tribunal experto, no habría tribunal en esa expertise en la materia jurídica. Entonces creo que es nulo absolutamente ese intento de decir la comisión médica puede resolver una cuestión jurídica. Y creo que si llegara a la Corte una cuestión planteada solo en esos términos, la Corte diría claramente que es inconstitucional con la doctrina de Ángel Estrada. En cambio, creo que no es inconstitucional en la óptica de la Corte Suprema que sea la comisión médica la que determine si hay o no hay incapacidad, si la hay, cuál es su tipo, su grado, e incluso cuando se discute cuáles son las prestaciones asistenciales que le corresponden a ese caso. Si soñara, soñaría con un poder judicial maravilloso, extraordinario, en los que las cuestiones tramitaran con velocidad y con calidad en las decisiones. Es muy común que escuchemos que le pedimos a los tribunales más celeridad. Yo creo que no alcanza con eso. También tenemos que exigir mayor calidad en las decisiones y con un cuerpo pericial serio. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, hay una solución intermedia entre el sistema difuso de peritos y las comisiones médicas, que son los cuerpos forenses a los que alude la 27348. Puede ocurrir. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hubo juntas periciales y como fueron mal construidas, funcionaron muy mal, los atrasos eran monumentales y se les legitimaron. Las decisiones políticas no pasan por nosotros, por supuesto, y yo solo aporto esta idea de que entre un sueño republicano de que todo lo resuelvan los tribunales y un sueño más conformista de poder intervenir sobre las comisiones médicas, limitar su actividad solamente a cuestiones de carácter médico, es decir, si hay incapacidad, si no la hay, su grado, su tipo y las prestaciones que correspondan en materia asistencial, sumado a una fuerte acción administrativa de la Superintendencia de Riesgo y inclusive de la Secretaría de Seguridad Social, para ponerlas en otra condición que generen confianza, y con la labor complementaria de los tribunales de trabajo de todo el país que van a intervenir o que están interviniendo por vía de recursos, se podría quizás alcanzar una solución a más corto plazo y más equitativa. Mi experiencia personal es que hoy cumplir con lo ideal es evitar que haya justicia rápida, que haya justicia en tiempo oportuno. Pero es nada más que una mirada de alguien que es objetivo, que yo no tengo intereses en esta materia, y la experiencia me ha dicho que en los 5 años, el lustro que fue desde la reforma que introdujo la 26773, que le dio un interés patrimonial a los pleitos, que justificó
una gran litigiosidad, y hasta por lo menos mediados del año pasado, la litigiosidad fue imparable y durante varios años esto provocó una luz en muchos tribunales y juzgados del país, a los que les va a costar muchísimo tiempo recuperarse en materia de gestión. Repito, lo ideal sería lo que dije en 1986, y es que todos los ciudadanos puedan resolver sus controversias ante los jueces. Pero hay que ser, me parece, realistas y buscar soluciones que sean prácticas, que sean reales y en tiempos relativamente razonables. Es decir, una política a 4 años, 8 años, es decir, lo que dura un mandato constitucional, 2 mandatos constitucionales. Y a lo mejor la próxima generación pueda haber un sistema judicial más eficiente, en el que probablemente la inteligencia artificial, que recién mencionábamos, el gran sueño del profesor Ibur, permita un sistema judicial mucho más veloz, mucho más ágil. No lo sé, no vemos todavía que esté apareciendo ese fenómeno, pero yo hoy soy más modesto y me conformaría con una política férrea del Poder Ejecutivo de la Nación y eventualmente la colaboración provincial, porque nada impide que las provincias generasen sus propias comisiones médicas y no tuvieran que delegar las comisiones médicas del Poder Ejecutivo Nacional. Digo, una acción política de mejoramiento de lo que tenemos. Esa es mi visión global. Ahora el doctor Ackerman les va a explicar por qué yo estoy equivocado. Gracias. No creo que esté equivocado. Salvo en un punto. Vos decías que vos sos republicano. Yo voy a ser republicano. Y es desde este lugar que quiero plantear las cosas. Hay una frase que a mí siempre me impresionó, más allá de su autor, el doctor Isabel Pose, me impresiona por otras cosas. Recordarán ustedes que fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri, jefe de gobierno, duró 11 días en el cargo. Plazo que fue suficiente para reivindicar la dictadura y sin para estupideces. Dejando de lado ese aspecto patético de este hombre, tiene una frase que creo que debería ser orientadora para todos nosotros, sobre todo en estos tiempos y en nuestros años. Él dice: si se deja pasar una, pasan todas. Y ese es el verdadero límite entre civilización y barbarie. Si se deja pasar una, pasan todas. Y ese es el verdadero límite entre civilización y barbarie. ¿Por qué empiezo por acá? Porque al haber permitido que existan ciertos tribunales administrativos, empezamos por ahí y terminamos con Mempo y Giardinelli, que viene a proponernos la eliminación del Poder Judicial como poder autónomo y la sustitución por un servicio de justicia en el ámbito del Poder Ejecutivo. O candidato a presidente de la República, precandidato doctor Alberto Fernández, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, que ya anuncia que si llegan a ganar las elecciones van a realizar todo lo que hicieron los jueces. Y yo creo que ahí está la raíz de todo. Y por eso me gustaría volver a la rigidez y empezar como decía Carrió, final Carrió, siguiendo una antigua tradición, empecemos por el principio. Y el principio es el artículo 109 de la Constitución, que repite las reglas del artículo 95 de la Constitución. Se los leo, creo que lo leer. En ningún caso el presidente de la Nación, pues todos sabemos lo que dice, pero vean en su literalidad para que no falte ninguna palabra. En ningún caso, el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse conocimiento de causas pendientes o restablecer la felicidad. Se terminó la discusión. Las comisiones médicas son órganos jurisdiccionales en el ámbito del Poder Ejecutivo
Y por más que la Corte haya dicho, bueno, que haya una talla judicial de revisión, o media, o 2, o 3, o 4, que se ha creado por ley, la Constitución no lo permite. Dice, ¿por qué la Corte lo permite? Y esto es, empezamos por ahí y terminamos donde estamos ahora. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en que tenemos un poder ejecutivo que juzga y un poder judicial que legisla. Hace 3 años me pidieron un dictamen de una empresa uruguaya que despide a un argentino. O sea, es una empresa multinacional, es muy común en las empresas multinacionales que cuando se llevan a un ciudadano a un país, se lleva la legislación abajo del brazo. La legislación lo que se llaman trabajadores expatriados. Despide a un argentino, cargo altísimo, 3 de la compañía, y él tenía derecho a la indemnización según la legislación de su país. El juez pide un dictamen de un profesor de Derecho argentino, una persona independiente, afortunadamente fui yo, durante un piso horario. Y le tuve que explicar que dice el 245. Después hice una nota. Dije, bueno, la Corte lo declaró inconstitucional, el tope, y reguló un tope distinto. Decidió que el tope puede ser el 67% de la remuneración total, ya es una regulación judicial, pero esto pedía declaración de inconstitucionalidad. Yo no estoy seguro de que usted, como juez del Uruguay, pueda declarar la inconstitucionalidad de la ley argentina. Usted verá. Así estamos. O sea, creo que tenemos una función de error. Nosotros estuvimos con Miguel en el año 98, en los aspectos constitucionales y procesales de la ley de riesgo. Ya entonces señalamos alrededor de 60 hipótesis de inconstitucionalidad de los distintos tipos que hay. ¿Y esto por qué? Porque como el Poder Legislativo no hace lo que tiene que hacer, respetar la Constitución, quien se la hace respetar es la justicia, y la justicia reformula los textos, y entonces nos regimos por lo que dice la norma, a lo que dice la jurisprudencia, y terminamos nosotros, le recomiendo este libro buenísimo, 2 tomos de 1600 páginas sobre jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hoy no se puede entender qué pasa el derecho al trabajo argentino si no miramos lo que dice la Corte. Bueno, esto no es tranquilizador para nadie. Esto no es tranquilizador para nadie. Y menos tranquilizador es que en esta materia, en la que insisto, un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, que ahora voy a volver a explicar cómo se conforma, y Miguel luego adelantó, sustituye la función judicial, resuelve cuestiones de hecho y de derecho, administra justicia, y si las partes no lo recurren, queda firme, la autoridad es cosa jurada. Y si las partes recurren, no tienen un acceso a la justicia por la vía ordinaria con un juicio pleno de conocimiento, es un recurso. Ahora, esto lo vamos a aceptar también. Esto está bien. Claro, uno mira la realidad, otra vez el realismo de Miguel, y lo cierto es que esto está funcionando. Esto es lo espantoso. Esto está funcionando. Y funciona bastante bien. Y los trabajadores acceden más o menos rápidamente a sus acreencias cuando van a la comisión médica. Porque esto está funcionando. Y los abogados cobran sus honorarios y los peritos también. O sea, está todo el mundo feliz. El único tema de reproche es que esto se hace pisoteando la Constitución. Y vuelvo a aquello de, si se deja pasar una, pasa todo. ¿Cuál va a ser el límite? ¿Qué le vamos a decir mañana a Menco Giardinelli, por el nombre de jefe de gabinete, Alberto Fernández y el presidente? Cuando digo, bueno, esta sentencia que se dictaron, está mal. Así que, por un lado puede indultar aquello, pero de paso vamos a realizar. Hacemos todo para allá, y lo mandamos al Tribunal de Frutas y Hortalizas de Quemú, que revise lo que dijo la Corte. Y si va a un tribunal administrativo, bueno, la Corte convalidó el tribunal administrativo. Y acá viene la pregunta que es en la que me quiero detener. O sea, ya anticipé, estoy completamente de acuerdo con la existencia de estos tribunales, sin excepción. O sea, en esto no hay excepción. No hay tribunales administrativos buenos, tribunales administrativos malos. La celeridad no justifica violar la Constitución. Pues empezamos por aquí y terminamos mirando los sospechosos de los aviones.
sobre el texto de la celeridad. Entonces, el Estado de Derecho es respetar las reglas del Estado de Derecho, empezando por la Constitución. Y la Constitución, artículo 109, es clarísima, es inequívoca, no admite excepciones. Y la Corte no puede hacer excepciones a la Constitución. Si lo quieren hacer, como dice Bofi Bollero, que voy a hacer enseguida, modifican la Constitución. Entonces es que está también la idea de modificar la Constitución. Pero ya ahí no la tendremos que bancar. Se convoca una asamblea, lo vota, se convoca una asamblea constituyente, se modifica la Constitución, cada uno verá si se queda o se va. Pero no va a haber objeciones jurídicas, tenemos políticas, éticas, como quiera que sea. Mi rol en esta aproximación al tema es desde el derecho. Desde el derecho y sobre todo desde el derecho de la República Democrática, un Estado democrático de derecho. Y la Corte parece haber convalidado esto. Y de hecho sí lo hizo, como dice Miguel, en Fernández Arias Concoy, juicio sucesoria, voy a tratar de recordar de qué se trata, y después en Ángel Estrada. Y dijo algunas cosas. Yo voy a repasar un poco lo que dijo la Corte en ambos casos, porque me parece que, más allá de lo que pienso al principio, o sea que no se puede validar, yo creo que, aún a la luz de la doctrina de la Corte, que no comparto, tampoco se puede validar, porque no son situaciones comparables. Primero, ¿qué era lo de Fernández Arias Concoy? Es, como dice Miguel, eran unas cámaras paritarias integradas por no juristas que tenían dos instancias, cámaras regionales y cámaras centrales, lo se llamaba así, cámara arbitral, cuyas decisiones no eran revisables judicialmente y que resolvían sobre el derecho de propiedad, permitían expropiar bienes. Sobre la base de unas leyes de los años 40, por supuesto, anteriores al 55, la primera ley era 346 y tiene dos modificaciones, son la ley sobre el régimen agrario, y ahí, claro, fue alguien a la justicia y planteó, vea, me está privando el derecho de propiedad, y lo hicieron con esta cosa de un tribunal administrativo que no permite la vía judicial. Y ahí efectivamente hubo dos grandes posiciones. Los 5 ministros de la Corte, 3 votan por convalidar parcialmente la existencia de estas comisiones, a lo que dice, puede existir, pero es necesario que exista por lo menos una vía judicial, una instancia judicial de revisión. Hay otros dos votos, que son los de Bofi Bollero, que había estudio. Bofi Bollero, recordarán ustedes, uno de los grandes juristas que hemos conocido, tuve la fortuna extraordinaria de ser alumno de él en obligaciones en la Facultad de Derecho, y participé en su última clase antes de que lo echaran de la facultad en el año 1966, después del golpe de Estado. Dos cosas que dice Bofi Bollero, y dice Bofi Bollero a Verasturi en su voto. Insisto, es un voto en disidencia, ¿no? Pero de dos, por eso. O sea que, ojo. Si la norma fuese inconveniente, si el precepto ya no respondiera a los imperativos de la evolución económica y social, ha de ser el poder constituyente, y no otro el órgano adecuado para traducir en nuevas normas las mejores soluciones. Pero dice lo mismo que dije yo. El poder ejecutivo, esa función entraña a afirmar que el poder legislativo, que incluso está impedido de delegar la función típica de sancionar leyes, no puede, a fortiori, disponer que las que pertenecen al Poder Judicial transferirlas al Poder Ejecutivo en evidente transgresión constitucional. Esto es obvio, ¿está? Si leyéramos en un manual de derecho constitucional, digamos, ¿qué estupidez está diciendo? En ensayo, que me lo digan, en página 1 del tomo 1 del derecho constitucional. Y hay otro dato que ahí sí nos puede interesar a todos. Considerando 11 del voto de Bofi Bollero y Arias, que los integrantes de esos organismos, además, son designados y removidos por el Poder Ejecutivo, lo dijo Miguel, no ostentando así las garantías de inamovilidad que aseguren su independencia ni por lo tanto el carácter de jueces naturales en el sentido constitucional. Carecen por lo tanto de esa independencia de los jueces requeridas para defender la Constitución y todos los derechos individuales, con cita de Hamilton del federalista. Tampoco poseen título habilitante en derecho. No está hablando de la Comisión América, está hablando de esos tribunales, de esos órganos administrativos, para ejercer una función jurídica como la que le asignan no me asignan nada. Este es el precedente de
Fernández Arias Compre. Dice otras cosas más. Es interesante, un par de cosas muy lindas para hablar. De hecho, con Miguel, cuando publicamos nuestro primer libro, en la primera página pusimos dos frases. Una era un párrafo de Fernández Arias Compre. Y el otro de Bastos. Y el otro era mucho más Que hace a la técnica para entender sí, ese tema. gracias, uno siempre se equivoca, la verdad empieza de 2 en más. Buenísima frase. Bien, quiero un poco la síntesis de lo que hemos hecho. Con ese precedente llegamos a Ángel Estrada. Y acá sí, Ángel Estrada no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver con las comisiones médicas. Proyectar la doctrina de Ángel Estrada sobre las comisiones médicas es forzar una expresión que no tiene absolutamente nada que ver. Uno lee el sumario. El principio constitucional de defensa y juicio previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales, artículo 109, quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley. Su independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crearlo sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente. Voy a hablar sobre estos 4 requisitos, son 4, no uno de todos estos, tiene que estar los 4 en la conclusión copulativa. Cuando veamos el fallo en su totalidad. Primero, ¿qué era esto? ¿Qué era Ángel Estrada? ¿Qué pasó en Ángel Estrada? Ángel Estrada es una empresa a la que le cortaron la luz. Una vez pasó la luz. Le cortaron la luz. ¿Sí? Existía un organismo que se llama Ente de Regulación de la Energía Eléctrica, que había sido creado por la ley 24.065, que le daba a este organismo, que sigue existiendo, ciertas facultades. Ángel Estrada se presenta, ojo, es un organismo integrado por 5 directores que tienen sede en Buenos Aires y es un cuerpo único, no tiene ni delegaciones, ni comisiones, es una oficina única de 5 tipos que están sentados en Buenos Aires. 5 directores, presidente, vicepresidente y 3 vocales. Ese es el órgano. Esta ya es como idea de constitución, no tiene absolutamente nada que ver con las comisiones médicas, que son varias docenas y están distribuidas por todo el país, y ahora vamos a ver cómo fueron creadas. Se presenta Ángel Estrada ante este organismo que le dice: aplíquele una multa del sur y además que me paguen los daños y perjuicios. Y se lo dan. Claro, total, imagínate la cosa de las comisiones médicas, ya que está, me lo pidieron, ¿qué otra cosa le puedo dar? Que un divorcio, y en realidad se lo dan. Entonces le dieron los daños y perjuicios. Apelan, entre otros, la Secretaría de Energía, etc. Y es esto lo que quitará. Es esto lo que quitará. Insisto, esto no es comparable con lo que estamos hablando de las comisiones médicas. La doctrina de la Corte, en este caso, se refiere a esto: proyectar la doctrina de la Corte sobre situaciones de hecho completamente distintas tiene sus riesgos, como termina haciendo de decir a la Corte lo que la Corte no dijo. La Corte de lo que habló es de este ente regulador de electricidad. Como bien dice Miguel, hay otro caso del ente regulador de gas que tiene una cosa parecida, en la que la Corte dice: bueno, mire, usted puede hacerlo, puede existir, pero tiene sus límites. El ente regulador de la electricidad es un organismo único de 5 miembros que están en Buenos Aires y depende de la Secretaría de Energía, y efectivamente fue creado por una ley. En este contexto la Corte examina el tema, y ahí sí me quiero detener. Viene considerando 11 del voto de la mayoría. Después hay un voto interesante de Betuccio al que voy a hacer alguna referencia. Considerando 11, la Corte dice 2 cosas. Primero dice cuáles son los requisitos y luego dice cuál es la justificación para que existan estos organismos. Son 2 cosas distintas. ¿Cuáles son los requisitos? Lo voy a ver rápidamente porque me quedan 10 minutos. Me estoy controlando. Soy peligroso. Tales principios constitucionales quedan a salvo siempre y cuando, está hablando de que el Poder Ejecutivo reciente la ley. 1. Los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares han sido creados por ley. Y sí,
Olvidémonos que se está refiriendo al ente regulador de la energía eléctrica y empecemos a compararlo con las comisiones médicas. Su independencia e imparcialidad están aseguradas. El objetivo económico y político a tener en cuenta por el legislador para crearlo y restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria haya sido razonable y además 4, que sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente. No se cumple ninguna de las 4. Ninguno. Primero, los organismos de administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos en particulares han sido creados por ley. Como por ley se crean los juzgados. El Poder Ejecutivo no crea el juzgado, designa al juez, un procedimiento que todos conocemos, pero el organismo está creado por la ley. Le voy a dar un ejemplo. Resolución 15 del 18 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es la Superintendencia. Hablando de los superintendentes, que alguien le explicó que tiene superpoderes, porque es superintendente, entonces hace esta cosa. Después reglamenta la ley, saca la resolución del 98, la modifica decreto, ya que está. Si se deja pasar una cosa. Artículo primero, determínase la cantidad de 2 comisiones médicas de la ley 24/41 y 2 delegaciones para todo el territorio de la provincia de Río Negro. Artículo segundo, establécense las siguientes comisiones médicas en el territorio de la provincia de Río Negro. Esto fue creado por una resolución, no fue creado por... Las comisiones médicas fueron creadas por resoluciones de la Superintendencia de Riesgo. La ley lo que crea es el sistema de comisiones médicas, pero cada comisión médica ha sido creada por un acto administrativo. En este caso, peor todavía, porque ya que crearon las comisiones médicas, crearon después las delegaciones de las comisiones médicas, que no están contempladas en ningún cuerpo normativo, salvo en una resolución de la Superintendencia. Fíjese lo que dice. Artículo 2, Comisión Médica número 18 con asiento de la ciudad de Viedma, una comisión. Comisión Médica número 35 con asiento de la ciudad de Roca, provincia de Río Negro, una comisión. Y 2 delegaciones, el San Carlos de Bariloche y Chicoletes. Artículo 4. Determínase que las delegaciones de las comisiones médicas cumplirán las mismas funciones que las comisiones médicas y sustanciarán los trámites previstos en la resolución 179 y en el título 1 de la 27348. Primer requisito, creación por ley, no se cumple. Segundo, independencia e imparcialidad estén aseguradas, no tienen estabilidad. Vos fijo yo. Tercero, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlo haya sido razonable. ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es la celeridad y la especialidad de conocimiento, bueno, ¿por qué no creamos tribunales contables para resolver los problemas de diferencia de salario? Si finalmente cuando hay diferencia de salario o el cálculo de indemnización tenemos un romper. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con los accidentes de tránsito? ¿Por qué no creamos comisiones médicas en la órbita de la Superintendencia de Seguro de la Nación? ¿Por qué diferencia hay un trabajador que tiene un accidente cuando va a trabajar el lunes que si lo tiene el domingo porque estaba volviendo a la plancha y lo pisa? ¿En eso? Menco Jardinelli agradecido. Y además, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente. No se cumple tampoco, es un recurso. Está acotado por los términos del recurso. Entonces, decir que se han cumplido estos objetivos, insisto en esto. Me parece que los requisitos no están cumplidos, más allá de que no se aplican a las comisiones médicas. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ente regulador de electricidad, en el que se discutía si puede condenar a pagar daños y perjuicios a un particular, y la Corte dijo, no puede condenar a pagar daños y perjuicios, pero sí le puede aplicar una multa. Entre otras cosas, de paso lo digo, la ley 24065 es lo que está en discusión. Dice que toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro del servicio público de transporte y del suministro de electricidad, debe someterse en forma preobligatoria a jurisdicción de ENE. Pero no se aplica a particulares, no se aplica a conflictos entre particulares. Toda controversia es facultativo para los usuarios, así como para otro tercero, ir aquí. Y es lo que hizo Ángel Estrada, fue facultativamente, podía haber ido directamente al tribunal. Se equivocó al pedir daños y perjuicios. Así que ni siquiera en eso se parece. Paso más, que considerando 13, el anterior es el 12,
Conviene recordar que la atribución de la jurisdicción primaria a organismos administrativos, doctrina tomada de todos sus hilos, se justifica. Lo que dijo Miguel, ojo que la Constitución norteamericana no tiene un 109. Entonces, ¿por qué miro la jurisprudencia norteamericana? ¿Por qué no miro la de Burkina Faso? Seguramente también ahí debe haber alguna cosa que lo limita. La doctrina norteamericana no va. Pero, ya que está, veamos si se cumplen estos tres requisitos. Aquí ya son tres optativos. Uno de estos tres objetivos debe cumplirse. Uno, cuando la resolución de la controversia presuponga la familiaridad con hechos cuyo conocimiento ha sido confiado por la ley a cuerpos expertos debido a que su dilucidación depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos. Bueno, si tiene que determinar qué grado de incapacidad tiene, fenómeno, pero no para resolver cualquier controversia que se produzca entre las partes, como dice el artículo 21 de la ley. 2. Porque están en juego particulares deberes regulatorios encomendados por el Congreso a una agencia de administración. No se cumple. La Superintendencia de Riesgo no tiene facultades normativas y regulatorias. El superintendente cree que sí, pero y lo dice invocando el artículo 36. Lean la resolución 298, lo considerando, invoca el 36 y el 38. El 36 dice qué facultades tiene: controlar, supervisar, etcétera, etcétera. No se lo da. Y el 38, todo lo que dice, pues invoca el 38 como facultad para regular. El 38 dice que un superintendente ocupará el cargo máximo y su designación será hecha previo proceso de selección. Palabra más, palabra menos. ¿Cómo que no? Vas vos. Lucerito, yo lo vi. El ministro dijo, vas vos. ¿Sí o no? Y se quedó, tiene su habilidad. Un solo superintendente. No hay tiempo, estamos con el tema de la serenidad. ¿Viste? Además lo dice concurso, dice proceso de selección. Ya el proceso de selección, a mí me ofrecieron ese cargo de superintendente seca. Me llamó por teléfono el ministro. Quería decir, bueno, proceso de selección. Después me llamó y dice, no, mirá, me apretaron, no quieren que vaya así. Así. Qué buena vez. Hasta acá llega. Te explica más nombre, después si quieren privada. Tercera justificación. La primera no va. Cuando se procure asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación de las regulaciones políticas diseñadas por la agencia para una industria o mercado particular. Claro, ahí el ente regulador de la energía eléctrica tiene sentido. Pero ¿qué me garantiza que las comisiones médicas van a resolver lo mismo? Ni siquiera la delegación de Pilar va a resolver lo mismo que la comisión de San Isidro, porque cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Me quedan 2 minutos y no voy a avanzar. Les sugiero al que le interese el tema que lea los considerandos 14, 15 y 16 del voto de la mayoría y los que considerando 9, 10 y 14 del voto de Belucio, que es lapidario. ¿Está? ¿Qué es lo que creo yo? La ley. ¿Cómo se arregla este lío? Yo creo que es inadmisible que existan tribunales administrativos de ningún tipo. Es inadmisible y yo creo que hay que cortar con esta cosa. Volver a la Constitución. Si necesitamos celeridad, etcétera, lo resolveremos cuando haya celeridad, habrá que corregirlo por ese lado. Pero hay un punto intermedio. Y el punto intermedio es diseñar una ley convenio, por ejemplo, o promover el desarrollo en el interior de ciclo. Hagamos ciclo con dictamen. Transformemos a las comisiones médicas de todo el país en órganos de dictamen para el ciclo. Que en cada provincia se organice un ciclo para ahí. Eliminemos las comisiones médicas. Porque ¿qué son las comisiones médicas? ¿De qué estamos hablando? ¿De conflictos entre particulares? Sí. ¿Qué diferencia hay hoy entre un accidente de trabajo y un accidente de tránsito? Entre un trabajador le reclama una compañía de seguro, o un peatón le reclama una compañía de seguro, un pasajero, un colectivo le reclama una compañía de seguro. Que el gobierno central se ocupe de promover que en cada provincia se creen organismos de conciliación a la manera del centro. Y que lo está promoviendo, hay provincias que lo están intentando. Si Omar Yacine viajó por todo el país, se fue a Suiza vendiendo el producto este, los suizos están en ya parece, bueno, probamos el ciclo funciona. El ciclo funciona, el ciclo ha bajado la litigiosidad, ha permitido el acceso a
a las indemnizaciones y a las experiencias laborales. Agreguemos un dictamen. O sea que para que funcione el SECLA, los reclamos por accidentes de trabajo profesionales, hay un dictamen. ¿Tiene capacidad? No tiene capacidad, con ese punto nos manejamos. Esto para mí sería la manera de, digamos, de despejar la cantidad de reclamos judiciales que hay, porque es cierto, ha habido una proliferación extraordinaria de reclamos judiciales para alegría de los abogados, hay que decirlo. Pero el remedio para esto no pasa por pisotear la Constitución. Los riesgos son demasiados. Vale, explico mejor.